Estoy copiando del Paso, Noticias del Imperio, pero le pongo azteca. Y entonces la isla, que originalmente era una isla chiquitita cuando les dieron permiso a los aztecas que venían de Aztlán, era una isla como el equivalente a esto, que era la isla de los perros. Bueno, este es otro dibujo, pero este está viendo hacia el Cerro del Chiquihuite. Esta es la calzada de Tlalpan, que ustedes reconocen. Aquí nos vamos ahora a la villa. Por aquí anda Chapultepec. Aquí no solo se comunicaban, sino bajaba agua limpia. Este es el Cerro de la Estrella. Vamos a darle. Este es el plano, maravilloso plano de Luis González Aparicio, que se pasó toda su vida, como casi lo que yo estoy haciendo, y nunca le publicó nadie nada. Se murió a los 10 años de muerto. Su esposa se encontró unos papeles ahí y se lo publicaron por el 80 y tantos. Yo conseguí una publicación original y nadie más. Lo que todo mundo ha hecho es copiar y copiar y copiar, como yo lo estoy haciendo, de su material. Hay una cosa extraordinaria que tienen que saber ustedes. Toda la zona lacustre y todos los ríos, algunos de ustedes deben haber conocido a Jorge Legorreta. Sí. Bueno, Jorge Legorreta y yo no solo éramos muy buenos amigos, sino viajamos, hicimos varios viajes. Me regaló un libro maravilloso sobre los cuerpos de agua. Y él me toma del brazo así como con una buena sacudida. Jorge, todos los rastros de los cuerpos de agua del Antiguo México, ahí están. Resulta que si ustedes son constructores, el plano de reglamento de construcción, una de sus páginas está ocupado con esto y te dice, cuidado, si construyes aquí, padrísimo, acá, qué bueno. Si construyes en medio entre lo que fueron los lagos, muy malo porque es una zona de transición. Si construyes en lo que es la zona lacustre, bueno, pues te va a ir menos mal. Y entonces un ingeniero que dirige el Instituto de Seguridad en las Construcciones, el ingeniero Berrón, me hizo el favor de mandar a hacer este plano. No como el que está en blanco y negro en el reglamento, sino en colores, ilustrando los lagos. Este es el Cerro de la Estrella, por aquí anda la isla de Tenochtitlan, por acá está por supuesto Xochimilco. Si recuerdan, esta es la forma de Xochimilco. Todo lo que está aquí en rojo está ilustrando las delegaciones y el límite del Distrito Federal. Así era la isla, el planito la perspectiva que veías hace rato, todo esto lleno de canales. Por supuesto que estaban aprovechando el mismo cuerpo de agua, pero lo traían adentro de la isla, es decir, como que isla no era, ¿no? Y aquí está el Templo Mayor, y González Aparicio hizo el recuento. Todo este recuadro central son elementos antiguos de lo que fue la isla. Este ya es nuestro trabajo. En Google Earth metimos la isla como es, con la fortuna de que pudimos visualizarlo hacia los volcanes. Todo esto son las áreas verdes existentes y es el equivalente, la isla es el equivalente aproximado a la delegación Cuauhtémoc. Ahora, esta es otra vez la isla, pero ¿qué creen? Llena de estaciones del metro, una veintena, con las líneas que cruzan aquí. Y bueno, no ponemos edificios notables, pero pues es el mero corazón de la ciudad. Este plano es ya otra aportación, es en el contexto de la mancha urbana. Está, por supuesto, la isla, están las líneas del metro, que para nosotros son muy importantes. Bueno, para mucha gente. Están las zonas de conservación ecológica que son muy importantes, el Cerro de la Estrella. Elegimos, ya lo vamos a ir viendo, 6 zonas arqueológicas. También estamos marcando sitios de interés correlacionados con las zonas arqueológicas, que ya veremos qué sentido tiene eso.
Este ya es la isla con nombre y apellido en sus calles. Prefiero no meterme en el reto de decirte qué calles son, pero todas son reconocibles, más o menos a la altura del último metro visible de aquí al Zócalo, antes de Pino Suárez, es más o menos el límite en este lado. Por acá está el Congreso de la Unión, por acá anda Circunvalación. Yo no te podría asegurar si está Bellas Artes y la Alameda, pero si no está dentro, está muy cerquita. Sí está dentro. Sí está dentro. ¿Sí está dentro? Sí, sí, Ah, bueno, pues ya nos tocó la Alameda dentro y por lo tanto Bellas Artes, y no solo el primer cuadro del centro histórico, sino también la Alameda. Este es un plano que yo no hice, que tiene, por supuesto, los límites de lo que fue el Templo Mayor, el edificio más importante, 70 y tantos sitios que identificó un religioso de esa época, y la novedad aquí es la sobreposición ya precisa, que anduvieron paseando con el Templo Mayor por muchos lados, y ya apareció, ya se tiene la certeza. Inclusive el Templo Mayor se enojó mucho, se sacudió y dijo: quítenme eso que está ahí arriba, y aquí está visible ahora. Y esta es la catedral. Lo que viene aquí, este sería el Zócalo y este es el Palacio Nacional. Este es un proyecto muy bonito que hicimos hace 15 años fácilmente. Según las cuentas en este momento, y creo que no tengo motivos para desdecirme, es que la historia del país está casi trazada en este eje, es Pino Suárez esta. Entonces aquí está Catedral, el Templo Mayor. Vamos a irnos, aquí sí, no, perdón. Este es la Casa de España, que tiene, curiosamente, los españoles nos están haciendo el honor de tener el mejor rescate arqueológico de toda la zona. En su sótano tienen la zona arqueológica que les tocó. Ellos no sé si compraron o rentaron el edificio, y ustedes visiten ese sótano y está maravilloso. Está en un sótano, está el pedazo de zona arqueológica, zona arqueológica está enterito. Bueno, entonces la Casa España, el Templo Mayor, debe ser el Museo de la Ciudad de México. Aquí está nada más y nada menos que la tumba de Hernán Cortés. El hospital más antiguo de toda América, el Hospital de Jesús. Y por acá está la zona arqueológica más visitada del mundo, porque es la estación del Metro Pino Suárez, que tienen una pirámide a Écatl. Y entonces, ya como parte del proyecto que estamos promoviendo, es todo este pasaje que está aquí en amarillo, ya existe. Y nosotros pretendemos que, sin echar afuera a ninguna de las librerías que allí están, complementar como ese pasaje que era el pasaje de la ciencia, que tenía bóvedas, la bóveda celeste, por allá por el norte, no me acuerdo qué metro. La Raza. Pero hacer lo mismo con réplicas, con todo el techo que se puede ilustrar con alguna cosa del México antiguo. Se nos atraviesa a la mitad el Museo de la Ciudad de México, que por cierto tiene ahorita cancelada la entrada. Y en vez de tener unas muy pobres ventanas arqueológicas en toda esta zona, que hay muchas, y que uno se asoma y no ve nada, entonces abrir lo que se pueda abrir y verlo así, y lo que se pueda todavía mejor, bajar y visitarlo. Hay varios edificios, no solo la Casa de España que está acá atrás, y entonces pretendemos, por cierto, que la entrada al Templo Mayor se da prácticamente al nivel de este pasaje. Ahorita uno entra y baja con una adecuación que hicieron en el sexenio pasado, baja uno prácticamente a un nivel. Entonces hacemos
si nos hacen caso, un pasaje que esté rodeando la catedral con la ambición de mostrar en vez de que sean ventanas arqueológicas, que estén en primer plano las... ¿Túnel? Pues sí, como esto es un túnel, ¿sí o no? Sí. Igual, pero hacerlo en esta zona. Este es un proyecto muy temerario. Desde el año 2000 que entramos a un concurso nacional, que era la remodelación del Zócalo, nos brincamos las trancas y por eso perdimos, porque hicimos un proyecto adecuado a las bases del concurso, pero nos metimos sobre todo con el Templo Mayor y pretendíamos en este tiempo. Hice un viaje a Estados Unidos a ver la tecnología existente, ahora es mucho mejor, para ver con rayos láser o a ver con qué fregados el Templo Mayor. Con lentes estos de tren. Sí. Entonces, si este país está fundado en base a una colección de culturas antiguas, de las que sobreviven casi un centenar de lenguas y culturas muy armadas, y que al inicio del siglo pasado eran 150 y etcétera, pues lo menos que podemos pretender es tener un espacio como nuestra cultura autóctona debe tener un espacio, debe estar más visible. Con todo respeto al arquitecto Ramírez Vázquez, se quedó corto con el Museo del Templo Mayor, que ya veremos. Bueno, entonces elegimos seis zonas arqueológicas para ilustrar este proyecto. Nos fuimos a Tlatelolco. En cada una de ellas decimos, bueno, pues así fue, así está ahorita y pretendemos esto. Esto ahorita podríamos entrar en detalle. Una de ellas es Tlatelolco, otra Chapultepec. Encontramos, por supuesto todas las hemos visitado a todo detalle, pero encontramos que las zonas son varias. Están los baños de Moctezuma y está una pequeña zona arqueológica. Debe ser un poco pobre desde su inicio, pero ahorita es un tiradero de piedras. Entonces, darle su espacio. Está aquí, nadie la viene a visitar. Hay atractivos mucho mayores en Chapultepec, pero ponerle reflectores a esto, y resulta que lo que ahora llamamos indios verdes, que están por allá, ni siquiera, no sé si todavía es Estado de México. ¿Es Estado de México o es Distrito Federal? Ciudad. Bueno, entonces, primero que nada, despectivamente se les llama indios verdes, pero eran dos tlatoanis con nombre y apellido, y estaban en Reforma, y no les gustaron la mafia del poder de entonces, y los quitaron y los arrumbaron. Después ya los pusieron donde están. Entonces la idea es devolverlos, pero no... ¿1901 duraron poquitos años. En vez de ponerlos al final de Reforma, ya por Avenida Juárez y Reforma, que es donde estuvieron, traerlos al arranque de Reforma, ahí por Lieja. Mixcoac, mi hermana vive a unas cuadras de Mixcoac y nadie conoce Mixcoac. Llego al metro, llego a donde sea, oigan las pirámides, sí, Teotihuacán tiene que ir. Es una tristeza, de veras. Tenemos una riqueza arqueológica y cultural que menospreciamos todos los días. Entonces, es un reto pero lo estamos asumiendo. Está enrejado, está cerrado con llave, no pude entrar. Por suerte lo pude ver desde afuera. Tiene un paisaje urbano, es el segundo piso. Y entonces, con la técnica que estamos pretendiendo para las 6 zonas arqueológicas, pretendemos reforzar con vegetación todo el perímetro. Y ya que se inventaron las columnas verdes en el periférico, hacemos no solo columnas verdes aquí, sino una pantalla verde, de manera que el refuerzo de vegetación que pretendemos, haciendo algo más saludable que esto sea alambrado,
y que se vea verde en todo su perímetro. Adicionalmente, tiene la zona arqueológica, debe haber sido en el proyecto original un museo que tiene forma de pirámide y que actualmente tiene clases de yoga y de Centro cultural. un centro cultural muy, muy pobrecito, y no hay ninguna atención a la zona arqueológica. Yo creo que de todas las que escogimos tienen ya un museo. Bueno, ahorita vamos al siguiente. Entonces, todo esto para Mixcoac, que puede ser una joya. Inclusive ya hablé con los ingenieros más conocedores de la resistencia de nuestra infraestructura. El ingeniero Berrón dice, sí, puedes colgar aquí un mirador peatonal de esta estructura que es tan sólida y que la gente vea la zona arqueológica desde el segundo piso. Una de las maravillas que tenemos es el Cerro de la Estrella. Hemos hecho 3 o 4 visitas recientes. Para empezar, hay un metro Cerro de la Estrella que nada más para llegar al acceso a lo que es este pequeño cerro, me tomé 20 minutos caminando a buen paso y subir como hora y media. No hay transporte, no hay señalización. Hay una 50. ¿Se puede subir en vehículo? Sí, bueno, yo iba a pie y era la prueba que yo quería hacer. Está lleno de anuncios, de talleres mecánicos. Hay una zona de invasión increíble. Hay el inventario perfecto de todo lo que se ha invadido. Entonces, otra vez, reforestar esto. En México se inventa el riego por goteo, que es perfectamente bien aprovechado por Israel y muchos países. Y entonces con riego por goteo podríamos tener un vergel aquí, que podríamos seleccionar árboles que dieran flores, podemos seleccionar árboles frutales. Cuando yo era niño, en el pueblo de mi padre, aquí arribita de Xochimilco, nos mandaban ahí en una semana, íbamos y recogíamos capulines y tejocotes que ya no existen, ya los cortaron. Entonces, si solamente se pusieran tejocotes y capulines, los niños que visitaran esta zona arqueológica estarían fascinados. Pero podemos poner todos los frutales que se puedan dar aquí y que sea un lugar atractivo para visitar, sombreado. La otra maravilla que tiene esto es que ya trepados aquí es un mirador increíble para toda la ciudad. Comentábamos hace un momento que en Montreal tienen, precisamente por eso se llama Montreal, tienen un cerrito ahí, probablemente de la altura de y entonces uno se acerca a las bardas perimetrales que hay para niños o para más grandes, y con concreto y sin mayor costo, como si fuera la mira de una escopeta, se asoma uno y dicen, ahí está el edificio más antiguo de Montreal. Te cambias y está el banco de no sé qué. Y entonces esa señalización sería pues muy, muy útil, ¿no? Como atractivo adicional. Una de las zonas estrella es Cuicuilco, que también apareció apenas el siglo pasado. Por los años 30 se empezaron a hacer estudios y hemos cometido toda clase de abusos. Aquí está Slim en primer plano. Es más, hemos sido suficientemente imprudentes que chimeneas que ya no se usan, ahí están, como estandartes para no sé qué. Hay un amigo mío, él pone como que barreras verdes en estructuras metálicas, entonces hace 1, 2, 3, 5 pisos de árboles. Entonces con esa técnica cubrir todo, especialmente este edificio muy alto y otros más chicos, reforzar con vegetación todo esto, poner vegetación a nivel en el periférico, aquí surgió por primera vez la idea de tener un mirador en el segundo piso. Los muchachos, sobre todo las muchachas que vienen a estudiar a la escuela de antropología, las asaltan y quién sabe qué tanto maltrato les hacen porque vienen por aquí. Entonces, que se puedan venir por un primer piso bien iluminado
y entonces que se vea en su mejor dimensión la zona arqueológica. Nos vamos a, bueno, Xochimilco es otra de las estrellas. Yo trabajé 6 años de nuestra vida profesional la dedicamos a Xochimilco, cuando Juan Gil Elizondo fue el delegado. Y se hicieron obras de rescate hidráulicos, fue una belleza. Y ahorita el arquitecto Alberto González Pozo desde la UAM está haciendo acopio de toda la información actual, y con él estamos trabajando para que la zona, si ustedes son aficionados a ir a Xochimilco, se pueden pasear por 10 kilómetros, que es lo que hacen los turistas de todo el mundo que vienen. Pues resulta que hay 150 kilómetros de canales, algunos inaccesibles porque ya pusieron, lo están rellenando. La zona chinampera, que sigue siendo muy productiva, para algunos que ya están usando nueva tecnología, pues están cambiando de uso. Está semi-abandonado esto. Entonces, un proyecto muy importante para de aquí al 2021 podría ser, por lo menos, tener un plan de rescate razonable. Nada más como dato curioso, es la zona arqueológica más sólida, se llama Santa Cruz Acalpisca. Es una pequeña montaña de 30 metros, tiene unas piezas bellísimas. Para protegerlas le encajaron de metal unas rejas para que, bueno. ¿No le llaman Cuilama? Creo que sí, pero el nombre de Santa Cruz Acalpisca es más conocido y tiene un museo inclusive. Bueno, todo esto es un resumen para que ustedes, si tenían poco tiempo. Hay una crítica muy profunda, muy fuerte, para quitarnos calidad de seres humanos. Inclusive los españoles se vinieron a encontrar a unos salvajes que le arrancaban el corazón a los adultos y a los niños y a las muchachas de 18 años. Entonces, yo estoy haciendo un bypass cultural. No me quiero poner a defender a ultranza a los mexicas o a los aztecas, sino a apoyarnos en que México tiene, junto con 6, 7 países, la estrella en la solapa de que tenemos culturas autóctonas, culturas originarias. Entonces, si este planteamiento de recuperar las zonas arqueológicas lo hacemos en nombre de estas culturas originarias, en este caso las que emblemáticamente podrían estar localizadas en México, pues en la Ciudad de México, yo creo que sería un buen... todo esto que estás viendo recuperamos uno a uno los sitios que González Aparicio tiene en su plano. Y a mano, así como de joyería, cada uno de los glifos que están en ese plano, también los recuperamos y los tenemos listos para que se apliquen. He tenido la oportunidad de participar en proyectos muy ambiciosos. En Guadalajara, en la universidad donde yo estudié, yo era un escuincle de 20 y tantos años, me puse abajo del brazo un proyecto y le llevé al rector, le dije, estamos construyendo la ciudad universitaria apenas. Es la oportunidad de que todas las escuelas que van a estar juntas y que ahorita tienen un desorden de diseño gráfico, se unifique y ya la arquitectura en ese momento ya estaba desarrollada. Me tocó a mí participar en la parte urbana, pero le agregué arquitectura de paisaje, diseño gráfico, diseño de muebles urbanos, muebles de bancas de exterior, diseño de muebles al interior, y me dijo que sí, el rector, y lo hicimos, y está hecho. Entonces tengo autoridad para opinar sobre esto,
y si de pronto las 6 zonas arqueológicas están unidas gráficamente, culturalmente, pues nos hace falta ponernos a trabajar nada más. Mira, este plano es importantísimo, si medio ponlo así para que lo vean así. Aquí están las 6 zonas arqueológicas ligadas, por suerte todas, excepto Xochimilco, con las líneas del metro. Y algo que comenté así muy lateralmente, es que a cada una de las zonas arqueológicas le estamos promoviendo edificios contemporáneos correlacionados con la zona arqueológica. Voy a poner un ejemplo. Cuicuilco, que es una de las estrellas, con Ciudad Universitaria, que tiene los frontones que hizo Aray, si los recuerdas, que tiene el espacio escultórico, ¿por qué no?, que tiene el jardín botánico. Ya nos alejamos un poquito, pero vamos a parar a la Nahuacalli, que por cierto en la Nahuacalli tiene el museo que pudo hacer todavía Diego Rivera con un arquitecto que admiro mucho, pero el gobierno le dio, con O'Gorman, el gobierno le dio 6 hectáreas que están asoleándose nada más. Y lo que dispuso en su testamento Diego Rivera fue que se hiciera la ciudad de las culturas, no sé qué historia, pero rescatar eso. Yo ando presumiendo que cuando hagamos esta delimitación van a ver Tenochtitlan desde la luna, igual que la muralla china. Desde la luna se va a poder ver. ¿En Azcapotzalco no había zona arqueológica? Pues no han trabajado. Bueno, en San Miguel Amantla, medio que se rescató algo, pero no. Aquí yo tengo Azcapotzalco está... Importante que era ese reinado, ¿no? Sí, pues fue hegemónico 300 años, hasta 1429. Sí, exacto. Y en el centro de Azcapotzalco hay lo que le llaman bufamientos, que quiere decir que abajo hay Sí, seguro. teocalis, pero nunca... Hemos sido muy ingratos porque yo tengo la referencia de media docena de edificios muy importantes que están construidos exactamente encima de alguna pirámide. Yo me he dedicado a poner mosaicos con los glifos. Ya llevo como 500 aquí en la ciudad, no sé si los... No, dime en dónde y los voy a visitar. Pues las paredes de diferentes partes de la ciudad. En todas las delegaciones he puesto en mínimo 20, pero en Azcapotzalco más de 100. Con el nombre, por ejemplo, en Mixcoac puse varios. ¿Exactamente dónde? En Avenida Mixcoac. Un templo mayor. Una entrada. Están en las avenidas, en las calles. Yo hubiera traído un libro de glifos. Sí, entonces, para recuperar la toponimia. Cuando estuvo el primer jefe de gobierno, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, me invitaron y se hizo un proyecto sensacional para poner placas, no precisamente con la orientación de los sitios arqueológicos, que sí se incluyan, pero sobre todo con sitios históricos y edificios importantes. Es un video que hicimos por los 500. ¿Puedo tener una copia? Claro, las dos, sí. Mira. Qué amable. Para que no se me pierda. Sí, ya me lo diste, gracias. Pues no sé, me gustaría conocer, así fue muy rápida la presentación, pero ¿cuál sería tu comentario? ¿Crees que...? Esto empezó así. Pretendíamos hacer una guía así, hasta un día me regañaron porque le puse guía turística, en donde cada sitio, y más que 6, pretendíamos qué sucedió en 1521 y cómo está ahorita. Pero ya nos brincamos las trancas y en vez de decir así está y el tiradero y si hay, poner lo que pretendemos modificar, el proyecto. Y todos, como si fuéramos mexicanos con pocos recursos, pretendemos que sea un proyecto económico en donde
el límite sea la imaginación y no el dinero. Nosotros empezamos con esto de los 500 años hace 2 años. Pepe, ¿en qué cargo tenías? Yo era delegado de Azcapotzalco. En Azcapotzalco pintamos como 50 bardas diciendo 500 años, no fue llegada, porque siempre dicen la llegada, no, fue invasión. El inicio del saqueo, el robo, las Claro. Y luego empezamos a sacar videos. El 12 de marzo, que fue el mero día en que llegó Hernán Cortés. Ajá, sí. De 519. 19. Sí, este 12 de marzo fueron los 500 de que empezó la invasión, porque antes andaba costeando, pero ya el 12 de marzo llegó, se introdujo por el río Grijalva, y la batalla fue en Centla a los 2 días, el 14, que fue el inicio de la resistencia indígena. Entonces hicimos un evento el 12 en el Club de Periodistas, y el 14 fuimos a Centla, y pues se armó un evento grande porque fuimos a un instituto de estos tecnológicos. Qué bonito. Fueron 500 alumnos y tal. Hubo varios días de lucha y terminan imponiéndose los españoles. Incluso ese día, en el centro de Centla había un enorme árbol, una ceiba enorme que era el símbolo. Y pues los españoles llegaron y talaron la ceiba. Te hago un comentario. Según mis cuentas, la ceiba y el ahuehuete es lo mismo. Bueno, Entonces el ahuehuete es el árbol nacional. Y el ahuehuete, había muchos, todavía sobreviven algunos en Chapultepec. sí, pues aquí era endémico. Y parte de este proyecto debe ser plantar miles o cientos de ahuehuetes por todos lados. Sí, aquí el ahuehuete, el aguajote. El ahuejote, claro. Ya que me están haciendo el favor de filmarme, hay 2 frases aquí, la de Kruszyński, que dice: la historia es mestizaje, y tal vez la historia de México aún más. La trama se ha vuelto tan inextricable que para desglosarla habría sin duda que destruirla por completo. En México, Tenochtitlan, en la actual Ciudad de México, todo está mezclado, híbrido, irremediablemente contaminado y enriquecido por el otro. Enriquecido por él. Enriquecido por el otro. Y esta de Carlos Fuentes, esta la leí hace más tiempo. Rescatar, dice en una entrevista que le hicieron en 77, rescatar 4 siglos de nuestra historia que desconocemos, de un pasado sometido a mentiras y ocultamientos que ha sido el nuestro. Todo lo que puede darnos verdad en el presente, solo a partir de entonces podemos hacer un proyecto coherente de futuro. O sea, si está semioculto, aunque esté visible, Cuicuilco está menospreciado. Es que hay una negación. Sí. O sea, hay un bloqueo, un trauma. ¿Quién de ustedes conoce, que no son arquitectos, la obra de Agustín Hernández? Sí, yo conozco. Agustín Hernández. Agustín Hernández, Trabajó con él. entre otras cosas, hizo el colegio militar, gigantesco, que no hay un colegio militar más grande en el mundo. Su despacho siempre está con la preocupación del México antiguo, de lo prehispánico. Y entonces hizo un proyecto para la Cámara. ¿Qué edificio es el que está ahí en Reforma? Cámara de Senadores. Hizo un proyecto para ahí, hubo un concurso, y él le dio las formas del México antiguo. Sí. Y los diputados, senadores, fifís, entre otros, Diego Fernández de Ceballos, dije, no, quiten esa porque... Y se hizo lo que está ahí. Una porquería. Es mi estrella, este hombre, es un buen arquitecto. Y está vivo, tiene casi 90 años y, tiene unos proyectos maravillosos. Sí. Yo lo entrevisté ya 3 veces. Y esta negación de la que usted habla, esta negación porque nos da vergüenza, porque nos sentimos incómodos, porque no nos reconocemos, porque nos han enseñado a que todo lo indígena tiene que ser despreciado. O sea, sí, es un fenómeno psicológico colectivo.
cuando una persona sufre un trauma muy muy fuerte, de repente la memoria lo borra, ¿no? Hay mujeres que han sido violadas y es tan terrible que no se acuerdan de nada, lo tienen Bueno, y el trabajo que hicieron bloqueado. la Iglesia Católica y los gobiernos españoles. Yo tengo... Además, Y continúan hasta la fecha. Yo tengo mi versión complementaria a lo que tú dices que es muy valioso. La conquista no ha terminado. claro. Claro. Está vigente. Está vigente. Por supuesto. Está vigente. Ahí está el gran... Pues el saqueo ahorita es mayor que el que... Claro. Entonces ahí está, pues este trauma que conscientemente pues negamos pues todo lo que pasó, pero ahí está el inconsciente, o sea, el inconsciente colectivo, por más que le hagan, Les sí puedo... registra la memoria. Claro. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Venían unos amigos de mi hermana de Francia y me dijo, ay, que quieren comer comida prehispánica. Y yo tenía mi restaurante favorito, que era Casa Chón, del Zócalo hacia el oriente, por Regina. Y resulta que lo cerraron ya. Oh, qué caray, ya se echó todo a perder. Y un día me fui de madrugada a no sé qué junta de trabajo, y eran las 6:30 de la mañana, y la señora de la esquina abre su bote de tamales, sale como si fuera una fumarola del Popo, y dije, pues ahí está, ¿para qué tanto brinco? Pues sí, las tortillas. Ahí está ese México que lo tenemos en la piel, que lo tenemos en el color, que lo tenemos en los nombres. En los nombres. Casi todas las... ¿Tú cómo te ganaste tu apellido Moctezuma? Pues de chiripa. yo presumía, que estaba pidiendo que me acompañaran, dije, viene un descendiente del último Tlatoani. Sí. Pues con el que trabajé para estos glifos de mosaico de Talavera fue con su papá, Miguel Moctezuma. Él tenía la única fábrica que quedaba en la ciudad de Talavera, la tenía. Y quebró porque con el Tratado de Libre Comercio llegaron los chinos con la loseta 15 veces más barata y se acabó la Talavera. Pero su papá fue el último que tenía una fábrica. Y con él hice los primeros 320 mosaicos. Sí, tenemos que verlos, ¿eh? Enséñanos un libro. Tengo un librito, se los voy a dar, sí. Se llama Glifos de la Ciudad de México. Cuando ibas paseando, búsquenlos, son como de 1 metro. Metro cuadrado. Es un metro cuadrado. Están pegados en los muros, sí, en diferentes partes. El problema es a partir de que Hernán Cortés escribió las cartas de relación, él contó puros cuentos para salvar la vida. Él llegó aquí sin permiso, se huyó de Cuba. Bueno, el virrey lo había mandado a costear una expedición. Cuando el virrey se dio cuenta que iba a conquistarlo, a invadir, le retiró el permiso. Entonces Hernán Cortés huyó. Llegando aquí hizo el ayuntamiento de Veracruz para zafarse del virrey de Cuba. Pero las leyes de aquella época, las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio decían que el que conquistara sin permiso del rey era pena de muerte. Entonces lo que hizo Hernán Cortés lo hacía sujeto a pena de muerte. Él estudió leyes en Salamanca, fue escribano en Santo Domingo, en Cuba, era muy leguleyo. Entonces cuando él le escribió al rey, tenía que decirle las cosas de tal manera que él quedara libre de toda culpa. Entonces tergiversó los hechos, porque lo que ellos hacían era portarse muy bien hasta llegar al dirigente. Lo hicieron en el Caribe, en todas las islas, lo hicieron en Venezuela, en Perú. Ya teniendo enfrente al dirigente, lo secuestraban.
Por ejemplo, en Perú, Pizarro se entrevistó a Atahualpa, que tenía un ejército de 10,000 detrás de él. Le da la Biblia porque tenían este requisito, ¿no?, del requerimiento. Y entonces Atahualpa tira la Biblia, entonces salta y le pone aquí el cuchillo y lo secuestra. Y tenía 10,000 gentes atrás, pero... Y lo mismo fue con Moctezuma. O sea, en el momento en que lo tuvo enfrente, que el 10 de abril del año que entra, lo hizo prisionero. ¿A quién? A Moctezuma. Y luego tergiversó todo. 10 de abril, 10 de abril, sí. aniversario del fallecimiento de Emiliano Zapata. Sí, Segundo día. el 10 de abril. Y entonces, el único que dice la verdad es Bartolomé de las Casas. En su brevísima relación de la destrucción de las Indias, él sí dice que a Moctezuma, teniéndolo enfrente, ras. ¿Ah, sí dice? Bartolomé de las Casas, sí. Entonces Hernán cuando escribe, Hernán Cortés escribió la segunda carta ya que había pasado todo. En octubre del 20, algo así. Inventó que había mandado una primera carta el 10 de julio del 19. Pero esa primera carta nunca apareció en ningún lado. Era para justificarse nada más. Lo que sí aparece es una acta del Ayuntamiento de Veracruz diciendo, pero la primera carta de relación nunca apareció. Entonces, yo lo que creo es que Cortés, para simular que había mantenido informado al rey, pues le habló de la primera carta, pero en realidad, desde mi punto de vista, la primera carta fue la segunda, donde ya había pasado todo. Entonces, lo que hizo Hernán Cortés es decir, pues que él llegó y lo confundieron, o sea, Moctezuma, supersticioso y cobarde y tal, lo confundió y le dio el reino. Y entonces Moctezuma, Cortés lo agarró. No tuvo más remedio. Pues sí, o sea, no fue invasión ni conquista, fue una confusión, Ahora, lo que escribe en la carta de relación es que lo confundieron con un señor feudal. Que Moctezuma le dijo, pues sí, aquí estas tierras son de un señor, pero se fue, seguramente ustedes vienen en nombre de él, y las tierras son de él, entonces tengan. Ahora, aquí no había señores, aquí no había feudalismo, aquí no había propiedad privada, la tierra no era propiedad privada, entonces ese cuento pues, se cae. Ahora, después inventaron que los confundieron con dioses, pero eso fue después. Si ustedes leen la carta de relación de Hernán Cortés, dice que lo confundieron con un señor. Tengo un libro que se llama Moctezuma y el Anáhuac, que se los paso luego. ¿Tú lo escribiste? Sí. Entonces lo confundieron, le dieron el reino, él lo agarró. Y además, como eran unos salvajes que se la vivían sacrificando a media humanidad, pues llegaron aquí a cristianizarlos, porque decían que llegaban a pacificar. O sea, eran unos salvajes que estaban matando. Entonces ellos llegaron de buenos a pacificar. No, pues es lo que dicen todo el tiempo, que éramos bárbaros. Éramos bárbaros y sanguinarios. Que muchos... Y además el Dios que teníamos no era el verdadero, porque ellos traían su Dios verdadero. Sí, y muchos años ni siquiera alma tuvimos. También muchos años no tuvimos alma. Y no entendían por qué no éramos cristianos. Ahora, el gran drama es que a partir de que Hernán Cortés escribe las cartas de relación, esa es la historia de México hasta la actualidad. Y pues, son puras mentiras. Qué terror. O sea que Fuentes no está exagerando. Carlos Fuentes no exagera. Pues no. Entonces, ahorita con los 500 años, pues es el momento de que va a haber más interés para empezar a voltearle la tortilla, ¿no? Pues para mi desventaja, soy arquitecto y urbanista y todo lo físico cobra para mí un enorme valor. El que esté ahí Cuicuilco y el que esté el Templo Mayor, simbólicamente para mí tiene una fuerza increíble.
Yo he tenido la fortuna de hacer viajes a distintos países. Fui a parar a Brest, donde la Segunda Guerra Mundial y no sé qué, y en un edificio de nada que aquí lo mandarían demoler fácilmente. Era el centro de atracción del pueblo. Esto era en el 1521. Este es el tiradero que tenemos ahorita. Pues ya me lancé al ruedo y los proyectos, que son de 6 sitios, ya decimos, queremos esto. Y yo me siento con derecho. Un proyecto sensacional que tenemos es que la Ciudad de la Salud, que es un tiradero urbano, tenemos el mejor centro hospitalario de toda América Latina, aquí, a 2 cuadras. Y están los puestos de tacos y no hay estacionamiento, etc. Yo me metí a hacer una promoción y me tomé el coche para ir volado al Instituto Nacional de Nutrición, que iba a verme con el director. Vengo volado a meter mi coche aquí y me voy caminando. Nunca me pude estacionar. No, es imposible, yo voy seguido. Entonces, ese proyecto se lo llevamos a Claudia Sheinbaum, lo tenemos muy armado. El doctor Silvestre Frenk, el papá del exsecretario de Salud, era nuestro asesor estrella. Mi hija trabajaba con él ya se retiró. Y él nos empujó a hacer ese proyecto. Entonces yo me sentía así como muy respaldado. Entonces se lo llevamos a Claudia Sheinbaum y además con una petición muy sencilla. Claudia, dame las autorizaciones que ha hecho tu delegación en cada uno de los institutos nacionales, porque han puesto pegostes y todo y han robado estacionamientos. Y se levantó de hombros y dijo, es que a mí no me toca. Que los delegados no tienen facultades ni para el uso del suelo. Muy terrible. O sea, un alcalde, nada más estás ahí de figura simbólica, no tienes manejo sobre la policía, sobre el agua, sobre usos del suelo, sobre tus finanzas. No. Cada quinto hay que gestionar, 10 trámites para cada quinto. Ni tu personal, el personal lo maneja la oficialidad mayor. Entonces realmente los alcaldes y antes los delegados están atados de manos. Quedaron igual con la nueva constitución. Total que yo creo. que hicimos esa investigación, esa tira que está ahí, que es como si fuera un códice. Ese se hizo en el 92, cuando llega Cristóbal Colón a América. Y entonces, aunque no lo veas a detalle, está cruzada la cronología actual, que es las líneas café con blanco superior, con la cronología náhuatl, que son las veintenas que está abajo. En ese tiempo yo estaba muy comprometido con el Colegio de Arquitectos, que supuestamente nos patrocinó esto, nunca nos pagó nada, y todo lo que está señalado como eventos en todo el año son entrevistas que hacíamos a arquitectos, eran 2 mensuales. Y si tuviera uno para regalarte, te lo entregaría doblado en tamaño carta, en el formato que quisieras, ya sea por mes o por veintena. Ahora, esto tiene una historia muy interesante porque lo hice para el Colegio de Arquitectos. Éramos muy importantes en ese tiempo. El Colegio de Arquitectos cambiaba de mesa directiva delante del presidente de la República. Entonces, en el cambio que le tocó, voy corriendo con esto, que nunca me pagó el colegio, pero pues eso ya no importa. Llevaba las copias para el presidente y 20 más. Y el tal Cedillo, pues se tardó ahí 1 hora, el desgraciado, en Los Pinos, ahí nos recibieron. O sea, ¿tardó 1 hora en llegar? Sí, en entrar con nosotros. Éramos 550 arquitectos que no cabíamos más, y ahí estábamos todos como en un baño de vapor. Yo me desesperé y que me paro muy gallón, y que me voy al presidium y que me pongo a repartir, que el Estado Mayor Presidencial me agarra del pescuezo, casi me sacan. Pero esa es la historia de esa joya que está ahí.
Yo digo que tengo la mejor biblioteca de Tenochtitlán, allá arriba adentro. Tengo libros y libros y revistas. Tengo todas las revistas de arqueología mexicana relacionadas con Tenochtitlán. Pues yo lo que había propuesto ahí con Suárez del Real era los 500 años, toponimia y publicaciones. Y una biblioteca de la Ciudad de México, que podría tener su sección de Tenochtitlan, o bueno, puede ser una biblioteca que traiga material desde hispánico, virreinal, colonial. Aquí se me ocurren dos. Entonces yo entré sobre esos 5 y cápsulas en el metro. Va a ser importante que les comente que en tantos años hemos tenido el apoyo, a veces solamente de amigos, pero aquí en esta oficina que yo he acudido han estado arquitectos, urbanistas, algunos, la mitad ya se murieron, no aguantan nada. Jorge Legorreta era mi compadre para esto. Javier Villalobos, no metido tanto en esto, pero era como me empujaba. Hay un tipazo que se acaba de morir hace 2 meses, que es Jorge González Claverán, arquitecto y urbanista que estudió en Francia, y de repente me entraba la depre y ya dejaba esto unas semanas. Tocayo, ¿qué pasó? Voy a la oficina para que sigamos trabajando. Ay, fue hermosísimo. Pues ya se murió. Porque en el 91 iba a venir el Papa, iba a venir el Rey, y era el encuentro de 2 mundos. Y se armó una que canceló el Rey, canceló el Papa, y el 12 de octubre estaba el Zócalo lleno de danzantes, y todo lo que querían hacer para abajo. Qué bueno. En 92, entonces ya como que desde 91, 90 empezó ya A cambiar la perspectiva. No sé si conozcan a Romero Vargas y Turbide. Porque ¿El que hace? es la Biblia, ¿eh? Romero Vargas. Sí, él vivió hasta, ¿qué será? 82, algo así. Él era sacerdote y en Europa, él era nieto de un gobernador de Puebla que se llamaba Romero Vargas. Entonces tenía mucha lana. Era sacerdote, pero se dedicó a meterse a todas las bibliotecas de Europa, en Austria, en España, en todas las bibliotecas, a leer todo y a reconstruir la verdad. O sea, a ver todas las contradicciones. ¿Y publicó algo? Publicó como 8 libros. Él allá en Europa hizo 4 doctorados. Era un genio. Llega a México ya descubrió el hilo negro. O sea, él es como, pues yo diría, el padre de la mexicanidad. O sea, porque él puso las cosas en claro. Llega a México creyendo que aquí, bueno, ya iba a revelar la verdad. Y no, pues que lo marginan. En la UNAM casi lo... ¿Cómo se llama? Ignacio Romero Vargas Iturbide. Y entonces, ninguna editorial le quiso publicar nada. Pero como era millonario, pues puso su imprenta y él imprimió sus libros. Uno se llama Los gobiernos socialistas de la Anáhuac, otro se llama Moctezuma el Magnífico. Bueno, tiene como 8 libros. Hizo un estudio sobre la evolución del Senado desde la época prehispánica. Y ya aquí hizo otro doctorado, para que no dijeran que no. Porque no le quisieron reconocer sus doctorados. Pero es el ABC. O sea, él estudió todo esto de cómo fue la invasión y por qué esto no pudo haber sido, porque tal y tal. Y además te contrasta los diferentes cronistas. Entonces sí es fundamental
rescatar su trabajo. Esto de los archivos en Europa, que estamos en los mejores y en los más grandes museos del mundo, pero hay archivos privados o de no sé dónde. Bueno, yo vi en Viena, en el Museo Etnológico, en el centro del museo, un museo precioso, el penacho de Moctezuma. ¿Quién lo conoce? Como que se me borraron todas las demás piezas porque estaba así en el centro. Pero hay mucho material que está ahí arrumbado que yo creo que los que lo tienen no saben ni qué tienen. Sí. Luego llegó a ser secretario del Papa de Juan XXIII. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, uno de los secretarios, pero ahí estaba. Era sacerdote. Sí. Y entonces se metió a los archivos del Vaticano. Se aprovechó, pues claro. De ahí sacó esto, esta es la bandera de Cuitláhuac, que está ahí en el archivo del Vaticano, un original. ¿Te lo puedo fotografiar? Claro. Sí, esta es la bandera de Cuitláhuac. Es muy curioso, acaba de sacar un reportaje, uno de dos, El Proceso, este fin de semana, y habla de estos archivos, vamos a decir, secretos. Y hay un montón de archivos. Sí, ya tiene 606,000 visitas. Es de tu autoría. Bueno, los tres. Ah, Somos un equipo destructible. lo que me llamó mucho la atención de este artículo es que los penachos y las pinturas y todo, pues ahí están arrumbados y a nadie le importa. Pero en una época, estos europeos, los más listos, se empezaron a esculcar a la medicina antigua, a la medicina prehispánica. Porque Hernán Cortés era jorobado, tenía una joroba pero en el pecho. Ah, por eso se ve tan raro siempre, ¿verdad? Salía así. Su papá era sifilítico, entonces él nació sifilítico y entonces era jorobado, era muy bajo, piel verdosa, pelo y barba rala, sin mentón. El que lo pintó tal como es Diego Rivera en Palacio Nacional, ahí está en el mural. El que acabas de ver, Yair. Y además un brazo no lo podía pegar al cuerpo por la cuestión de la sífilis. Y además era cojo porque estaba en Cuba, se metió con una mujer casada, llega el marido y entonces este cuate sale por el balcón, brinca y se rompe la pierna, pero pues en aquellas épocas ya nunca quedó bien. Se van a cumplir 500 años de que Hernán Cortés, en marzo de 1519, huyendo de Cuba, comenzó la invasión de nuestras tierras. Él venía aquí sin permiso del virrey y menos del rey. La pena por conquistar tierras, como hemos llamaban a las invasiones, era la pena de muerte. De modo que él, para salvar el cuello, inventó historias que escribió en sus cartas de relación al rey, diciendo que había recibido voluntariamente el reino y nuestras tierras. Falso. Él invadió, mató, violó, atacó a traición y a la mala se apoderó de nuestro territorio y sometió a los pueblos originarios. A 500 años tenemos que reactivar nuestra memoria histórica. El 12 de marzo de 1519 llegaron las huestes de Hernán Cortés a las tierras de Tabasco. Así comenzó la invasión española en contra de nuestras tierras, en contra de nuestros pueblos y el genocidio brutal de nuestra gente. En 1519 había alrededor de 25 a 30 millones de habitantes en lo que se llamaba el Anáhuac
Y para 1651 quedaban nada más 1.200.000 habitantes, víctimas de la viruela, de la guerra, de la explotación extrema a la que los sujetaron los crueles invasores españoles. Ahí comenzó el colonialismo, el saqueo de nuestras tierras, de nuestras riquezas, la muerte, la destrucción. Nuestra cultura quedó devastada, pero sus raíces permanecen. Hoy, 500 años después de la invasión, estas raíces fuertes, poderosas, comienzan a dar fruto en la lucha por la plena soberanía de nuestra patria y porque termine el saqueo del neocolonialismo. Porque después de haber sufrido 300 años de colonialismo, hoy estamos padeciendo el neocolonialismo y hoy los extranjeros siguen llevándose nuestro oro, nuestra plata, nuestro petróleo, nuestras riquezas y explotando al máximo a los trabajadores mexicanos. Que estos 500 años sean signo de esperanza en la lucha que nos va a liberar del colonialismo y el neocolonialismo. Hace 500 años, nuestros pueblos originarios desarrollaban una gran cultura. Tenían zoológicos y jardines botánicos, apiarios, 200 años antes que en Europa. Había acueductos, obras hidráulicas y tenían un correcto manejo del agua. Los pueblos originarios desarrollaron una medicina muy avanzada. El medio ambiente era sano. Tenían grandes obras arquitectónicas y eran urbanistas por excelencia. La traza urbana que tiene la Ciudad de México en la actualidad tiene orígenes precuauhtémicos. La educación era universal y gratuita, y la salud para todos también era gratuita. No faltaba el trabajo a nadie prácticamente. Eran pobladores muy higiénicos, que además desarrollaron el arte y la cultura, estupendas esculturas, murales grandiosos. Tenían la autosuficiencia alimentaria. Incluso en las ciudades, cada calpulli sembraba maíz, frijol, calabaza, chile. Tenían que comer. La alimentación era sana y llena de proteínas. También consumían insectos y el alga espirulina que producía el agua. Los pueblos originarios vivían en comunidad. Una clave de la armonía que lograron era esta vida comunitaria, donde todos trabajaban para cada quien y cada quien para todos. Fueron pueblos que desarrollaron la astronomía de forma magnífica, muy superior a la que tenían en Europa. Estamos hablando que hace 500 años aquí había una gran civilización. Mentira que fueran pueblos salvajes y sanguinarios. Salvajes y sanguinarios los invasores, salidos de las cárceles de España, que practicaron un genocidio atroz en nuestra tierra. Hernán Cortés compraba a todo mundo y a sus soldados con oro. Él fue el primero que comenzó a comprar elecciones. Es hora de levantar de nuevo nuestra tierra. Es hora de aprender de los pueblos originarios y rescatar lo mejor de nuestra cultura. Hace 500 años, Hernán Cortés comenzó la invasión en nuestras tierras. A sangre y fuego impuso el dominio español, esclavizó a nuestros pueblos originarios y comenzó el saqueo de nuestras riquezas, estableciendo el colonialismo. Conmemoremos este trágico 500 aniversario, rescatando la verdad histórica y reivindicando los derechos de los pueblos originarios y del pueblo de México. Sufrimos 500 años de corrupción.
Los pueblos originarios eran muy estrictos y no permitían la corrupción. Por ejemplo, si un juez de los que existían en el mercado favorecía a alguno de los comerciantes en detrimento de otro aceptando un soborno, este juez era condenado a muerte. Los funcionarios eran electos por méritos y no había un afán personal de enriquecerse. En general, la sociedad veía por el bienestar de la comunidad. Hace 500 años, con la brutal invasión que comenzó Hernán Cortés, comenzó el robo y el saqueo. Hernán Cortés, como vemos en la historia, sobornaba con oro a todos sus allegados. Y el rey de España aceptaba cualquier cosa a cambio de barcos llenos de oro para enriquecerse aún más. El rey vendía los puestos y el alcalde que compraba esta función se dedicaba a enriquecerse. Ahí comenzó a desatarse la corrupción. 500 años después, el pueblo mexicano, harto de la corrupción, busca un sistema en el cual en el centro esté el bienestar de la persona, de la sociedad, y no el enriquecimiento de unos cuantos. En marzo de 1519, Hernán Cortés comenzó la invasión de nuestras tierras, del Anáhuac. No fue llegada de los españoles, no fue conquista, fue una brutal invasión en la que se enfrentaron las armas de piedra, de madera, de hueso, armas no letales, porque nuestros antepasados en la guerra no buscaban matar, sino hacer prisioneros. Con las armas europeas, pueblos salvajes que habían desarrollado una gran industria armamentista, cañones, fusiles, espadas de acero, cascos, armaduras, caballos. El brutal enfrentamiento causó la dominación de nuestros pueblos. No olvidaremos a 500 años de esta injusticia. Tenemos que despertar la memoria histórica. Pues Pablo, muchísimas felicidades. Gracias. Está preciosísimo. Y nosotros que creíamos que habíamos estado trabajando. No, pues esa es la idea, ¿no? Juntar, Sí, pues unirnos todos. unir voluntades con el mismo. Pues felicidades. Gracias. Sí, Pablo. No, y muchísimas pues, felicidades. Marisa y Ernesto son los... Se ganaron tengo en la vitrina unos dijes que hago de madera, así que uno es para cada una de ustedes. Gracias. Gracias por tu orientación, tu confianza, tu bonomía, porque yo creo que ves con simpatía lo que estamos haciendo. No, claro. Pues Y estamos hermanados por la misma causa. sí, y a mis 81 años tengo mucha confianza de que esto salga para Yo algún te iba lado. a preguntar si habías cumplido 65.